Bienvenida mamita nuevamente. Hoy te traigo un tema un poquito diferente al que hemos manejado, que es la maternidad, pero que me parece muy importante. Te voy a hablar un poquito del dengue, ya que hemos estado notando un incremento en estos casos y en el embarazo es de vital importancia que podamos detectarlo a tiempo, ¿verdad? Recuerda, nunca te automediques. ¿Ok? Sin más, vamos a irnos un poquito con la información acerca del dengue. ¿Cómo inicia el dengue? Bueno, te voy a pasar aquí un poquito de la información que tendremos a las espaldas. El dengue va a iniciar siempre con una picadura de un mosquito hembra del género Aedes. Este mosquito puede picarle a un ser humano y posteriormente ser el transportador de esa enfermedad, y al picarle a otro ser humano, entonces es cuando la adquirimos. No se transmite de persona a persona. Una vez que tenemos el piquete del mosco, ¿sí?, pasarán de 3 a 10 días que en el periodo que nosotros le llamamos incubación. Es por esta que muchas veces no podemos estar muy seguros de cuál fue el mosco o el lugar en donde nosotros pudimos haber adquirido esa enfermedad. De 3 a 7 días vas a estar bien, no vas a tener ningún problema, y posteriormente vas a empezar con una fase febril. ¿Sí? Como su nombre lo dice, va a empezar a incrementar la temperatura de tu cuerpo, vas a empezar a sentir los datos de la fiebre, escalofríos, sentirte calientita. Es muy importante que no solo creas que hay calor en tu cuerpo o que te sientes caliente. Hay que acostumbrarnos siempre, ya sea con los niños, con los adultos mayores, a tener un termómetro en casa. El termómetro te va a decir la temperatura real. Este periodo febril, que va a ir de los 2 a los 7 días, ¿sí?, va a suceder algo muy interesante. Alrededor del tercero al séptimo día, la fiebre desciende un poco, ¿de acuerdo? Va a ir descendiendo un poco, mejoran un poquito los síntomas, disminuyen los síntomas, disminuye la fiebre, ¿sí? Y en ese momento es cuando puede suceder una de dos cosas: o totalmente nos vamos hacia la mejoría de los síntomas, incluyendo la fiebre, y esto es a lo que le vamos a llamar un dengue de caso no grave, ¿de acuerdo? Ahí se terminan la mayoría de los dengues, donde concretamos que no es un dengue grave. Pues la primera clasificación del dengue es el no grave. Nosotros tenemos entonces una secuencia de que inicia la fiebre, y entre más o menos el tercero y séptimo día de la fiebre empieza a disminuir la temperatura, disminuyen los dolores del cuerpo, disminuyen los dolores de los huesos, disminuye el dolor de cabeza, disminuye el dolor detrás de los ojos, disminuye el malestar general, y finalmente, si se acaba por completo, es un dengue no grave y esta persona estará bien en el transcurso de los siguientes 4 a 5 días, ¿de acuerdo? Pero puede suceder una segunda cosa. Una vez que van disminuyendo los síntomas, ¿sí?, disminuye la fiebre, puede pasar, en lugar de a la mejoría, nos puede llevar a que vuelve, ¿sí?, los síntomas, vuelve la fiebre, aumenta la permeabilidad capilar. ¿Qué significa esto? Que empieza a haber una salida de líquidos de los vasos sanguíneos y empieza a aumentar el hematocrito, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que puede empezar a haber hemorragia, y es entonces cuando se convierte en un dengue grave o un dengue hemorrágico. Empieza a disminuir las plaquetas, y entonces, posterior a la fase febril, empieza una fase que se llama crítica. Esta fase puede durar aproximadamente 24 a 48 horas. En esta fase crítica es donde se puede dar la hemorragia a nivel pulmonar, hemorragia a nivel abdominal o en cualquier otro sistema. Empieza a haber falla generalizada del organismo y las plaquetas bajan y bajan y bajan. Es ahí donde es importante que se detecte con tiempo. Cuando empieces a tener fiebre, hay que hacer un diagnóstico de dengue. Una vez que se te hace el diagnóstico de dengue diario, hay que estar tomando una prueba de sangre que se llama biometría hemática para saber cuánto tienes de plaquetas.
Si estas disminuyen, si estas aumentan, empieza a haber una recuperación, pero si disminuyen y posteriormente siguen disminuyendo, el riesgo de que presentes una hemorragia es bastante importante. Y si esta persona tiene alguna situación comórbida, o sea, aparte del dengue, puede tener hipertensión, diabetes, VIH, o presentar un embarazo, el cual también pudiera ser afectado, entonces es importante que esta persona sea ingresada a un hospital con tiempo para hacerle el tratamiento necesario. Posteriormente a esta fase crítica, ¿sí?, los leucocitos siguen bajando, las plaquetas siguen bajando, ¿sí?, hay salida de líquidos de diferentes partes del cuerpo, pulmones, abdomen, etcétera, ¿sí?, y esto tenemos que entonces hospitalariamente hacer radiografías, tomar ultrasonidos para evitar que el paciente llegue a un choque por pérdida crítico de volumen o una falla orgánica. Si el paciente sobrevive a estas 24 o 48 horas, viene una cuarta fase que se llama fase de recuperación, donde todos los síntomas y todas las situaciones que se vinieron presentando se van a ir mejorando. Las plaquetas suben y posteriormente a estos días la persona estará en mejores condiciones. Recordando entonces que tenemos una fase de 2 a 7 días de fiebre, pero esa fase de fiebre va a ser seguida de una fase donde la fiebre disminuye y posteriormente se acaban los síntomas o se hace no grave. Sin embargo, esta fase, ¿sí?, donde disminuyen los síntomas, donde empieza a haber mejoría, no siempre es obligatoria. Es decir, empieza la fiebre y una vez que empieza la fiebre, el paciente puede hacer un corto camino directo hacia el aumento de la permeabilidad y hacia la fase crítica. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el paciente, ¿sí?, puede de un día a otro complicarse con hemorragias o tener otro tipo de problemas. Es por eso que es muy importante desde el primer día de fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, malestar general, dolor de abdomen, cólicos, diarrea, hay que consultar para que se empiecen a tomar laboratorios y se descarte de manera inmediata que el hematocrito o las plaquetas, que son las células encargadas de la coagulación de la sangre, empiecen a bajar. Ese es realmente el punto importante del dengue. El dengue ataca directamente hacia la producción de plaquetas, entonces van disminuyendo y si estas células son las encargadas de evitar los sangrados, ¿sí?, disminuye la coagulación de tu sangre y por lo tanto empieza la hemorragia. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante inmediatamente acudir al médico, ya que no puedes tomar cualquier medicamento para la fiebre y el manejo de los líquidos es importantísimo. No te automediques, siempre consulta para que podamos evitar con esto que se vaya a complicar un dengue. Si estás embarazada, te recomendamos dormir siempre en lugares donde no haya moscos, ventanas cerradas, poner pabellones, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si en tu casa hubo algún caso de dengue, tener muchísimos más cuidados. Recuerda, la forma en que nos contagiamos es a través de un piquete de un mosco que picó previamente a otra persona que ya tenía dengue, ¿de acuerdo? Si en tu casa alguien tenía dengue, entonces es muy probable que este mosquito haya picado a otros de la misma casa. ¿De qué va a depender que un dengue sea grave o no grave? Principalmente de si hay o no alguna situación comórbida, como habíamos dicho, que exista otra situación que esté disminuyendo las defensas de la persona, por ejemplo, diabetes, hipertensión, embarazo o cualquier otra situación de estas. Así es que, mamita, si estás embarazada y en tu casa, cerca o en tu colonia están habiendo casos de dengue, muy importante que mantengas siempre con repelentes propios para el embarazo, que te duermas siempre con algún pabellón o que tu cuarto esté perfectamente cerrado para evitar en cualquier manera el piquete del mosco.
Cualquier duda que tengas, estamos a tus órdenes, haz tus preguntas, te esperamos aquí en un próximo capítulo. Hablaremos de muchos temas de salud. Nos vemos, muchas gracias.